Bien, vamos a empezar primeramente a puntualizar eh, sobre los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales en el ámbito del derecho constitucional boliviano y también los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional, en todo caso. En ese sentido, es preciso remontarnos primero a lo que se entiende por derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales son aquellos que están, recordarán ustedes, que están positivados en la Constitución y también están en la ley, ¿no? Y principalmente en la Constitución. Estos derechos fundamentales, ya positivados en la Constitución, son precisamente producto de conquistas y producto de guerras, en todo caso, que se han producido, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que han dado origen a la positivización inicial internacionalmente de los derechos humanos y posteriormente de los derechos fundamentales que han sido positivados en las constituciones del mundo, en todo caso, ¿no? A partir de ello es que ya están reconocidos y están protegidos a nivel nacional en todos los países los derechos fundamentales. Precisamente en el caso boliviano, ya los derechos fundamentales están reconocidos a partir del artículo 13 de la ley fundamental, ¿no? Y tiene una característica, en realidad tienen características fundamentales en los derechos aquí en el Estado boliviano, que tiene que ver con la universalidad, por ejemplo, tiene que ver además con la progresividad, con la inviolabilidad, ¿no? Fundamentalmente. En ese sentido vamos a ver algún material que me he permitido preparar precisamente para aquello. Vamos a compartir esto. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos a los derechos fundamentales, ¿no? Hay varios tratadistas a nivel internacional, a nivel mundial, los que han sentado las bases sobre lo que se entiende por derechos fundamentales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Robert Alexy, también está Luis Ferrajoli, uno de los grandes constitucionalistas a nivel mundial, y otros también de ese nombre, como por ejemplo también pueden mencionar a otro tratadista internacional respecto al derecho constitucional en todo caso, ya que también ha cimentado a Hernández Valle, por ejemplo, uno de los tratadistas nombrados. Robert Alexy señala de que los derechos fundamentales es en realidad el todo, ¿no? Es todo aquello que pertenece o pudiera pertenecer a una persona. Hablar de derechos fundamentales es hablar de todo aquello que pertenece o corresponde a una persona. Pero Ferrajoli va más allá al establecer que los derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos, ¿no? Que corresponden universalmente a las personas, ¿no? Y a partir de ello, estos derechos subjetivos que corresponden a las personas, en todo caso, pueden ser desde una expectativa positiva de prestaciones, dice, y una negativa de no sufrir lesiones, ¿no? Adscrita a un sujeto, ¿no? Precisamente establecida una norma jurídica, ¿no? Y por el estatus de la condición de sujeto. Lo que nos quiere decir Ferrajoli, en todo caso, es que los derechos fundamentales son aquellos derechos innatos que pertenecen a las personas. A partir de ello, es que deben ser protegidos mediante una norma jurídica nacional y una norma internacional. Dentro de la norma nacional podemos mencionar a la Constitución como norma suprema y a las normas de carácter internacional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, los
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras. Esto, la regulación de los derechos fundamentales, en definitiva, tiene trascendental importancia en los estados democráticos de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados democráticos de derecho hoy en día deben garantizar y deben proteger a los derechos fundamentales, ¿no? Lo que equivale a decir que no pueden sufrir, ¿ya?, suspensión, no pueden sufrir en este caso menoscabo los derechos fundamentales, ¿no?, bajo ningún motivo, bajo ningún motivo. De tal manera de que los derechos fundamentales, ahora en el Estado boliviano, por ejemplo, se encuentran plenamente reconocidos y plenamente garantizados por la propia Constitución. Señalábamos hace minutos el artículo 13 de la Constitución, que en su carácter extensivo y expansivo protege todos los derechos fundamentales, ¿no? Todos los derechos. Ahora, si bien se pretende en este caso restringir, suprimir o limitar un derecho fundamental, esta deberá emerger de una ley expresa, ¿no? De una ley expresa, precisamente será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien emita una ley para limitar, para suspender o para restringir, ¿no? En ese sentido, es que los derechos fundamentales, ya por esencia, son aquellos derechos innatos que pertenecen, corresponden a todas las personas, a todos los ciudadanos que forman parte de un Estado. Se dice también aquí, respecto a los derechos fundamentales, que estos pueden ser absolutos y pueden ser también relativos, ¿no? Se dice que un derecho fundamental es, por ejemplo, absoluto cuando ya está protegido completamente, ya en su dimensión jurídica constitucional. Lo que equivale a decir que los ciudadanos, por ejemplo, tienen derechos absolutos que no pueden ser vulnerados, que no pueden ser fragmentados, que no pueden ser violados. Es decir, cuando uno tiene un derecho fundamental y es de carácter absoluto, está protegida por la Constitución de forma integral, de forma total, ¿no? Ahora, se dice también de que el derecho fundamental puede considerarse ya de forma relativa, cuando no se protege en toda su extensión con el supuesto de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Los legisladores en un Estado de Derecho son aquellos que regulan mediante disposiciones jurídicas ya a los derechos en realidad. Y dentro de estos están los derechos fundamentales, ¿no? Y a partir de ello, el legislador puede limitar o puede restringir, o en su caso puede suspender un derecho fundamental, ya, pero cumpliendo con algunos parámetros constitucionales, como por ejemplo el de la proporcionalidad, ¿no? El test de proporcionalidad juega un papel fundamental en la limitación y restricción de los derechos fundamentales, ¿no? Y el test de proporcionalidad además se compone de aquellos presupuestos que hacen a que el principio de proporcionalidad tenga validez constitucional. A ver, los componentes del principio de proporcionalidad, por ejemplo, para que tenga validez una ley ya dictada por la Asamblea Legislativa Nacional, en este caso Bolivia, ya tiene que pasar por este principio de proporcionalidad y por sus componentes. Ya el componente de necesidad, el componente de idoneidad y el componente de proporcionalidad en sentido estricto, sin los cuales ya la norma legal podría pecar de inconstitucional y a partir de ello podría promoverse un control normativo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Internacional, ¿no? En definitiva, ya el derecho relativo ya es el que, si no se protege en toda su extensión, solamente se viene a limitar algunos derechos precisamente mediante una ley
o se venga a restringir mediante una ley a efectos de que precisamente se pueda cumplir una finalidad con tal restricción o con tal limitación. Esto de los derechos absolutos y relativos ya se presenta a menudo en un Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho donde los legisladores o la Asamblea Legislativa, al momento de emitir una ley, reitero, viene a limitar o a restringir ciertos derechos que consideran necesarios para el normal funcionamiento del aparato estatal, o en definitiva de un Estado democrático de derecho. Decíamos hace minutos que el artículo 13 de la Constitución ya reconoce ya a los derechos fundamentales por su carácter de inviolabilidad, de universalidad, de progresividad y de interdependencia, además, de interdependencia. Estos elementos caracterizadores que hacen a los derechos fundamentales precisamente han sido desarrollados ya por la doctrina como por la jurisprudencia, ¿no? Haciendo referencia a la interpretación del artículo 13. ¿Ya? Esta disposición constitucional, ya, a momento de poder aplicarse, o al momento de poder utilizar para la restricción de ciertos derechos, ya tiene que pasar, decíamos, por el principio de proporcionalidad. Pero el principio de proporcionalidad en el Estado boliviano ya no se encuentra determinado de forma explícita, sino de el artículo 13 de la Constitución ya de manera implícita ya establece el principio de proporcionalidad para la limitación o la restricción de los derechos fundamentales, ¿no? Y con ello precisamente ya se va a regular, a normar, en todo caso, la legalidad de la restricción o de la limitación fundamental. Para un mejor desarrollo, a ver, es preciso referirnos, por ejemplo, a esta nota caracterizadora de la inviolabilidad, por ejemplo, al que hace referencia el artículo 3, ¿no? La inviolabilidad tiene que ver precisamente con aquel derecho o aquellos derechos que pertenecen a las personas, fundada en las razones de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ello se prohíbe la restricción, la supresión o la amenaza de los derechos individuales como de los derechos colectivos. Por tanto, se dice que una de las notas caracterizadoras que hacen al derecho fundamental es precisamente la inviolabilidad, inserta en el artículo 13, reitero, de la Constitución, de la Ley Fundamental. Tenemos también otra nota caracterizadora dentro de lo que se hace a los derechos fundamentales. Está la universalidad. Y se dice que los derechos fundamentales son universales, primero porque están ya regulados en el ordenamiento jurídico nacional como principios fundamentales, ¿no? Como principios. Y a partir de eso se dice que todas las personas son titulares de derechos por su simple condición de ser humano y con pretensión de validez en general, de los criterios de moralidad y los valores en general, ¿no? Haciendo referencia a una constitucionalista aquí, a la doctora Roca, que nos ha permitido extractar esto, cuando hace una definición sobre la universalidad de los derechos fundamentales, y precisamente toca aquí referirnos, reitero, al artículo 13. Esta caracterización de la universalidad juega un papel fundamental a momento de limitar o a momento de suspender los derechos fundamentales en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Y que a partir de ello los legisladores tienen la imperativa obligación de sujetarse a lo que manda la Constitución y sujetarse a
aquella jurisprudencia, aquella doctrina que es aplicable al momento de poder legislar en todo eso. Asimismo, el artículo 13 hace referencia a esta otra caracterización de la interdependencia y la indivisibilidad, ¿no? Donde se dice que los derechos ya dependen de los otros derechos, ¿no? Y se hayan interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, miren, el derecho a la vida se efectiviza si existen adecuadas condiciones de salud, por ejemplo, porque si no existiera adecuadas condiciones de salud, ya, no se eh, materializaría el derecho a la vida, ¿no? Y aquí podemos ir enlazando otros aspectos que tienen relación con el derecho a la vida o están interconectados con el derecho a la vida. Por tanto, un derecho ya depende de otros derechos, o los otros derechos dependen del derecho principal, como en el presente caso que venimos analizando, ¿no? Por eso se dice que son interdependientes e indivisibles. No pueden ser objeto de división, no pueden ser objeto de solamente de resguardar algunos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino todos aquellos que están interrelacionados o interconectados. Por último, tenemos la otra característica que está inmersa en la Constitución, en el artículo 13, es la progresividad. Y la progresividad precisamente tiene que ver con la tendencia manifiesta hacia la extensión de su ámbito, ya, de modo continuado e irreversible. ¿Qué quiere decir? Los derechos fundamentales son aplicables de manera progresiva, ya, de manera continuada en el tiempo, y estos deben ser además desarrollados de forma amplia y favorable ya, para los ciudadanos. Por eso es que los derechos fundamentales hoy en día tienen un carácter progresivo. No puede existir un retroceso a los derechos. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, no se puede retroceder atrás para vulnerar ciertos derechos. Ya, aquí, por ejemplo, la esclavitud, podemos mencionar, ¿no? Antes lo sucedía de que en la antigüedad, ya desde el derecho humano, existía la vulneración a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, ¿no? Y ahí, desde la antigüedad, existía una vulneración total de los derechos porque no estaban postulados, no había un desarrollo constitucional, no había un desarrollo jurisprudencial, de tal manera que a medida que han pasado los años, ya ha venido esto materializándose en las constituciones de Latinoamérica y del mundo, y en definitiva en los instrumentos de carácter internacional. El Tribunal Constitucional Boliviano, ya, el primer Tribunal Constitucional Boliviano, al respecto, ya sobre los derechos fundamentales, ha señalado ya fundamentalmente que los derechos fundamentales son absolutos. Y estos derechos fundamentales encuentran límites y restricciones ya en los derechos de los demás. Lo que equivale a decir que el Tribunal Constitucional ha señalado de que los derechos fundamentales ya son totalmente absolutos, como hace mucho acabamos de señalar, ¿no? Sajoli tiene también toda la razón en ese sentido, así como Alexis, cuando dice que es un todo, ¿no? Y como Sajoli también dice que son absolutos. Entonces, el Tribunal Constitucional en esa línea ha señalado que son absolutos y que estos pueden ser limitados o restringidos, ¿ya? Pero cuando los derechos fundamentales ya colectivos, por ejemplo, sean más importantes que los derechos individuales, ¿no? Entonces, aquí el Tribunal Constitucional ya hace una especie de ponderación entre los derechos fundamentales individuales y los derechos fundamentales colectivos, ¿no? Y da más prioridad a los derechos colectivos, derechos fundamentales colectivos, ¿no? Por su prevalencia, en todo caso, por
ser de interés general. Y esta sentencia constitucional, la 04/2001, una de las primeras sentencias en todo caso que ha cimentado en la regulación de los derechos fundamentales, ha servido de base y de parámetro para la jurisprudencia constitucional actual. No ha sido la fuente de jurisprudencia. Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que no puede verse sacrificado en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales. Es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social. Comprenderán ustedes, entonces, para el Tribunal Constitucional tiene mayor preponderancia ya, el interés social, el conglomerado social respecto a los derechos fundamentales. No tanto así ya los derechos individuales. ¿Vale? Esta sentencia constitucional en realidad la fundadora es la que actualmente se viene también a aplicar. Conviene también ingresar a tocar esto respecto a los derechos fundamentales conforme a los entendimientos y a la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido sobre los derechos fundamentales. La opinión consultiva 8/87 de 30 de enero, ¿no?, por el que la Corte señala que no se trata de una suspensión de garantías, dice, en sentido absoluto, ya, sino se trata de la suspensión de derechos, ya que siendo estos consustanciales con la persona, lo único que podría suspenderse o impedirse sería el pleno efectivo ejercicio. La Corte ya, estima útil tener presente estas diferencias terminológicas, ¿no?, a fin de esclarecer los fundamentos conceptuales sobre los cuales responde la presente consulta. En esta opinión consultiva, ya la Corte hace un análisis del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente respecto aquí a la suspensión de los derechos humanos en todo caso, y en los estados considerados derechos fundamentales, ¿no?, fundamentales. Así de esa interpretación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una diferencia entre la suspensión de garantías con la suspensión de derechos como tal. Y en ese sentido hace un desarrollo la Corte Interamericana. Dice que la suspensión de garantías, precisamente en sentido absoluto, no podrían suspenderse, ya, no podrían, pero sí podrían suspenderse los derechos. Ya, haciendo más o menos un colorario, podemos decir, por ejemplo, miren, si un ciudadano es víctima de la vulneración de sus derechos, en este caso se le suspende o se le restringe sus derechos, ¿qué le queda al ciudadano sino acudir ante un tribunal de garantías para la protección y el establecimiento de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Dónde va a acudir si no es a ese tribunal de garantías constitucionales? ¿Quién va a proteger los derechos fundamentales fracturados o vulnerados? Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en este sentido, hace una diferenciación entre la suspensión de garantías y la suspensión de derechos, donde se dice, reitero, que los derechos pueden ser objeto de restricción o de suspensión o limitación en su caso. En cambio, las garantías no pueden ser, porque es un mecanismo jurídico que sirve para proteger los derechos fundamentales o los derechos humanos, ¿no? Esta opinión consultiva es una de las más importantes, la que ha desarrollado la Corte Interamericana. En esa misma línea, la opinión consultiva 9/87 de 6 de octubre de 1987, respecto a las garantías judiciales en estados de emergencia, haciendo una interpretación al artículo 27.2, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, en el caso de consulta que ha realizado el gobierno de la República Oriental
ha señalado con precisión, de manera taxativa, que los principios, por ejemplo, del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de situaciones de excepción, en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales regulados por la Convención puedan considerarse como garantías judiciales, ¿no? En esa misma línea, ¿no? La opinión consultiva anterior a la que hemos hecho referencia, viene esta otra opinión consultiva, la 9, que va de 87, y viene en esa misma línea a señalar que efectivamente las garantías judiciales no pueden ser sujeto de suspensión bajo ningún motivo, ¿no? Pero sí podrían ser suspendidos o restringidos los derechos fundamentales y para la Corte los derechos humanos a nivel internacional. A partir de ello es que si se vulneran los derechos fundamentales en un Estado, no, o si se vulneran los derechos humanos en el ámbito internacional, habrá que acudirse a un debido proceso. ¿Para qué? Para buscar, ¿no? En este caso, el restablecimiento y la protección de estos derechos conculcados. Entonces, la Corte ya desarrolla esto del debido proceso como una garantía de carácter internacional para que no pueda ser sujeto de suspensión o de restricción, ¿no? Entonces, esta opinión consultiva es la que nos da luces precisamente para poder adecuar, ¿no? Adecuar las normas o las disposiciones en un Estado, y a partir de ello estas disposiciones y estas normas adquieran la calidad o la legalidad constitucional a nivel infra y supranacional, ¿no? En el caso boliviano, habría que referirse a lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Con esto de la pandemia, por ejemplo. En Bolivia se han llegado a suspender ya muchos derechos producto de los decretos supremos que emitió el gobierno. Y el gobierno ha emitido una infinidad de decretos que vienen de alguna manera a suspender y a limitar derechos, ¿no? Como por ejemplo a la circulación, al trabajo, no podemos mencionar también al ejercicio, al libre ejercicio a la opinión, a la comunicación, entre otros, ¿no? De manera gradual. Pero esto es producto de esta emergencia, y que todas esas restricciones así han sido vía decreto supremo, ¿no? La Corte, en ese sentido, ya ha referido también en una opinión consultiva de que cualquier restricción que se pueda realizar a los derechos fundamentales debe ser establecida o regulada por una ley, no por un decreto supremo. Si la Corte Interamericana señaló eso en una opinión consultiva, efectivamente, todos los estados partes que forman parte integrante, en este caso de la Convención, tendrían que adecuarse a este entendimiento convencional que la Corte ha señalado, ¿no? Si bien existe la necesidad de proteger la salud y los derechos, pues esta tendrá que ser, pues, mediante la Asamblea Legislativa Nacional. Si bien un determinado gobierno emite un decreto supremo, ese decreto supremo para que adquiera la calidad de validez legal, constitucional, imprescindiblemente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa Nacional. Y a partir de ello se determinará si ese decreto supremo ya tiene validez legal o no tiene validez. O en definitiva, solicitar al Tribunal Constitucional a que pueda en todo caso dar una opinión al respecto, ¿no? Para cuidar en este caso que no se infrinjan y no se vulneren derechos y garantías constitucionales. La Corte en esa misma opinión consultiva concluye señalando que las garantías judiciales, dice, son indispensables para la protección de los derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional de los Estados partes, ya
derechos fundamentales, no susceptibles de suspensión, conforme se haya reconocida en el artículo 27.2 de la Constitución, a las que esta hace referencia. Además, hace una interpretación de los artículos 7.6 y el 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En realidad, el artículo 7 respecto a las garantías jurisdiccionales y el artículo 25 Doctor, al recurso efectivo. mil disculpas, estimado profesor. Seguimos teniendo, tal vez el micrófono está un poco alejado de su voz, que muchos no lo están escuchando correctamente. Y tal vez eso está ocasionando, porque yo en mi máquina estoy yo escuchándolo muy bien, y eso que estoy con el 45%, 50% inclusive del volumen, pero hay otros que no lo están logrando escuchar bien, tal vez está un poco alejado el micrófono, por eso le dije que ponga lo más alto posible, ya sea de la máquina y también del microfonito que tiene usted, para subirlo lo máximo, estimado profesor. Gracias. Bien, ahora sí vamos a ver, ¿les está perfecto ahora? A ver. Ya lo subí. Paolo, ¿le escuchas mejor? Paolo, tú estabas con esa duda. Sí, se le escucha mejor. Bien. Ya está mejor, dice estimado profesor. Entonces, continuamos, por favor. Bien. Decíamos que la Corte concluye señalando en la opinión consultiva, ¿no?, referida anteriormente, ya que las garantías judiciales no pueden ser suspendidas bajo ningún motivo, ¿no? Pero sí, decíamos, los derechos fundamentales. Pero esa suspensión, esa limitación o restricción debe venir precisamente de una ley. No, así se haya expresado en el artículo 109 de la Constitución boliviana, por ejemplo. A partir de ello va a tener validez constitucional. Si no ocurre aquello, esa ley podría ser declarada inconstitucional. No, ese decreto supremo podría ser declarado inconstitucional. En el presente caso, boliviano, por ejemplo, los decretos supremos que ha emitido el gobierno tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa Nacional para precisamente dar validez o en definitiva dejar sin efecto esas disposiciones normativas emitidas por el legislativo, ¿no? Fundamental. En tal sentido, la Corte ya ha concluido señalando que esto de las garantías que están por encima para la protección de los derechos fundamentales, ¿no?, se encontraría en primer lugar y después los derechos fundamentales que son protegidos por medio de las garantías judiciales, por medio del proceso que se podría seguir para proteger los derechos fundamentales, ¿no? Y además hace esta interpretación de los artículos 7 respecto a las garantías jurisdiccionales y el 25, al recurso efectivo que tienen todas las personas, ¿no?, acudir ante los tribunales nacionales o internacionales, dependiendo del caso. Para el caso del artículo 25 de la Convención, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, mediante el procedimiento establecido. Ahora, la Corte ya en definitiva señala que cuando en un estado de emergencia el gobierno no ha suspendido algunos derechos y libertades de aquellos susceptibles de suspensión, deberán conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos. Lo que decíamos hace minutos, la Corte en definitiva incide, en este caso, en otorgar prevalencia a las garantías jurisdiccionales, porque por medio de las garantías jurisdiccionales se va a hacer efectiva la protección de los derechos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los derechos a la libertad y otros derechos que están establecidos en las constituciones, ¿no? En la Constitución nuestra, que está establecida, por ejemplo, a partir del artículo 23, ya una serie de derechos fundamentales que están explicitados de manera expresa. Podemos señalar también ya lo que la Corte ha referido en la opinión consultiva 887 de 30 de enero, ¿no?,
la Corte subraya que dentro de los principios que informan, ¿no?, el derecho interamericano, en todo caso la suspensión de garantías, no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa, a la que alude el artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Y este derecho se reafirma ya en el propósito de consolidar en este continente dentro del cuadro, dice, de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos del hombre. Bien, lo que quiere decir la Corte en este sentido, en un Estado democrático de derecho, ni siquiera pueden suspenderse el ejercicio efectivo de la democracia representativa. No se puede suspender, ¿no? Y eso precisamente está establecido en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Americanos, ¿no? Vean ustedes, en todo caso, los derechos fundamentales, así como las garantías constitucionales, y así como, en este caso, la democracia representativa, para poder elegir o ser elegido en un Estado democrático, no pueden ser sujetos de suspensión alguna. Ni su ejercicio, ni se puede limitar el ejercicio de estos derechos fundamentales. No se pueden limitar, ¿no? Y aquellos funcionarios o aquellas autoridades que vayan a limitar o vayan a restringir, en este caso, los derechos fundamentales, estarán sujetos a las responsabilidades, ¿no?, de la Constitución y de la ley y a los tratados y convenios internacionales establecidos en el tema de derechos humanos, ¿no?, fundamentales. En este sentido, ya siguiendo esa línea, podemos también hacer referencia a la opinión consultiva número 3, grado 83, del 8 de septiembre, que la Corte también se ha pronunciado respecto a la restricción de la pena de muerte, ¿no? Y haciendo una interpretación, la Corte Interamericana de los artículos 4.2 y 4.4 de la Convención ha señalado en esa perspectiva que toda reserva destinada a permitir al Estado de la suspensión de esos derechos fundamentales, cuya derogación está en toda hipótesis prohibida, dice, debe ser considerada incompatible con el objeto y fin de la Convención y, en consecuencia, no autorizada. Lo que quiere decir la Corte, en este caso, es que cuando ha existido la suspensión a la restricción a los derechos fundamentales, ya, en este caso, los derechos fundamentales, ya, si bien van a ser suspendidos por una ley expresa, pero esta debe ser compatible siempre con la Constitución y más que todo con la Convención. De lo contrario, no cumpliría su finalidad. De tal manera de que se garantiza esto del ejercicio y la protección de los derechos humanos, ya, para la Convención y de los derechos fundamentales para los estados, ya precisamente materializados en sus constituciones, como el caso boliviano, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar mucho, ¿no? Nos lleva a pensar. Y hace minutos hacíamos referencia de que para que una norma, una disposición legal venga a suspender, venga a restringir o venga a limitar un derecho fundamental, necesariamente tiene que pasar por el principio de proporcionalidad, ¿no?, mediante sus componentes que se aplican, ¿no? El principio de proporcionalidad decía de que está compuesto por tres elementos fundamentales que hacen a que la norma que emita el legislador sea legal o sea compatible con los postulados del texto constitucional. A partir de ello, esa disposición legal podría entrar en vigencia. Si no se unen estos tres componentes que hacen al principio de proporcionalidad, esa ley ya sería inconstitucional y podría dar lugar a plantear el control normativo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Decíamos que el componente de
idoneidad, por ejemplo, que forma parte del principio de proporcionalidad, consiste, ¿no?, en que las normas que vaya a emitir el legislador en la restricción de los derechos fundamentales deben ser idóneas, adecuadas, ¿no?, adecuadas al caso concreto, ¿no? No pueden ser desproporcionales, además. No solo eso, sino que además el componente de idoneidad se enlaza con el componente de necesidad. El componente de necesidad es aquel elemento que consiste precisamente en buscar una norma que pueda ser aplicada para la restricción de derechos fundamentales, pero que ésta sea necesaria al momento de su aplicación. Debe existir una necesidad de poder implementar una norma que vaya a restringir ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos. Si no existe esa necesidad de poder legislar, no tiene sentido pues sacar una norma, que la Asamblea Legislativa saque una norma y que la ponga en vigencia, si no se cumple ese sentido de necesidad, ¿no? Y por último, el componente de proporcionalidad en sentido estricto, que también viene a formar parte ya para los legisladores al momento de emitir una ley, ¿no? El principio de proporcionalidad en sentido estricto tiene que ver con los componentes de idoneidad y de necesidad. Es decir, el principio de proporcionalidad en sentido estricto debe ir a buscar la finalidad que se persigue con esa ley que va a ir a restringir ciertos derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el fin que persigue una ley, en este caso, si no es la restricción de derechos fundamentales? Buscar que se cumpla esa finalidad, ese objetivo. De lo contrario, esa norma tampoco podría dictarse como Asamblea Legislativa. De tal manera de que en la limitación o restricción de los derechos fundamentales, el legislador, ¿no?, el legislador debe aplicar imperativamente el principio de proporcionalidad junto con sus tres componentes que acabamos de señalar. A partir de ello, podríamos decir que esa ley que va a restringir derechos fundamentales se constituye desde todo punto de vista legal, constitucional. Si sucede lo contrario, esa ley, repito, podría ser sujeta a un control normativo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de manera directa, ¿no? Bien. De otro lado, para ir terminando en este caso, existe precisamente un procedimiento que se debe observar al momento de realizar la restricción a ciertos derechos fundamentales. Y este procedimiento tiene que ver precisamente con la proclamación formal y pública de la emergencia, ¿no?, para la restricción de los derechos fundamentales. Es decir, se la debe publicar, ¿no?, se la debe publicar de manera que la sociedad conozca. La responsabilidad de la proclamación debe ser por las autoridades que, en todo caso, decreten la suspensión. Esa responsabilidad debe ser emanada por las autoridades legalmente competentes. Y la publicidad de la declaración. Cualquier norma legal que vaya a restringir derechos fundamentales debe hacerse de forma pública. No puede hacerse de manera secreta, ¿no? De manera secreta. En ese ámbito ya la mayor parte, por no decir todos los países del mundo, con este tema de la pandemia, han venido regulando mediante normas legales la suspensión o la limitación a los derechos fundamentales, ¿no?, a los derechos fundamentales. Bolivia no ha quedado al margen. Bolivia ha venido regulando también esto de los derechos fundamentales, y a partir de ello es que de cierta manera se han llegado a suspender muchos derechos fundamentales ya en el Estado boliviano, producto de esta pandemia, ¿no? ¿Cuál era en el fondo
la necesidad del estado de emergencia, que no era cuidar, se dice, la salud, la integridad física, personal de los ciudadanos, en definitiva cuidar la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero esto ya de las expresiones de derechos fundamentales, si bien han sido establecidos, han tenido que pasar por este principio de proporcionalidad para su validez constitucional. Si no ha ocurrido así, seguramente ya vendrán pues, las responsabilidades también, ¿no? Por los daños y perjuicios que se hayan generado a la población, no a la ciudadanía en este caso. Bien. Los derechos fundamentales, ya para finalizar, debemos decir que si bien son absolutos, hoy en día, en un Estado constitucional democrático de derecho, puede sufrir limitaciones. Y esa limitación ya debe ser mediante una ley expresa. Una ley expresa. Eso es lo que señala la Constitución. El artículo 109 de la ley fundamental da en ese sentido. Entonces, no hay otra norma que pueda limitar los exigidos derechos fundamentales, sino aquella que está establecida en la Constitución. Ahora, decíamos hace un minuto, si hay decretos supremos que emitió el gobierno para limitar o suspender ciertos derechos fundamentales, esta disposición de la autoridad ejecutiva debe pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional para fines de control, ¿no? Control de legalidad, ¿no? Y a partir de ello, decía, podría entrar en vigencia, ¿no? Pero antes podría entrar en vigencia, pero necesariamente deberá ser controlada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, fundamentalmente, ¿no? Bien. Bien, con ello ya yo quiero agradecer al licenciado Vladimir, quien tiene a su cargo la de llevar a cabo este tipo de eventos, ¿no? Nacional o internacionalmente también, porque son momentos para poder entablar algunos conocimientos, para compartir algunas ideas que tenemos